Mi hermana dejó plantada mi boda para casarse en secreto con el primo de mi esposo, a quien solo había conocido durante 2 semanas, y luego me rogó que la ayudara a demandarlo cuando descubrió que era un adicto mentiroso al G. Para dar contexto, me casé la semana pasada y el día de mi boda, en lugar de estar allí para mí y cumplir con sus deberes de dama de honor, mi hermana también se estaba casando. Mi hermana menor Michelle, 24 años, y yo, 27 años, siempre hemos tenido una relación muy rara de amor y odio, donde si nos llevamos bien es genial, pero si peleamos lo llevamos al extremo. Así siempre ha sido entre nosotras, pero en el fondo siempre nos hemos tenido cariño y supongo que por eso seguimos estando en la vida de la otra a pesar de nuestras frecuentes discusiones. Ahora que lo pienso, era algo tóxico, pero así era la cosa. Incluso después de mudarnos de la casa de nuestros padres, hicimos un esfuerzo activo por seguir participando en la vida de la otra, aunque a veces nos sacábamos de quicio. En mi opinión, la principal razón de nuestras peleas era que éramos muy diferentes como personas. Ella era un espíritu libre, siempre lo había sido, y yo era todo lo contrario, muy organizada en todo, me gustaba planear con anticipación y ser responsable, cosas en las que ella no era muy buena. Pero a pesar de nuestras diferencias decidí pedirle que fuera mi dama de honor cuando mis padres me sugirieron la idea, ya que eso fortalecería nuestro vínculo, y estuve de acuerdo después de que me convencieran. He estado con mi esposo durante los últimos 4 años y a principios de este año nos comprometimos. Realmente no tenía intención de tener muchas damas de honor ni siquiera una dama de honor, de hecho quería prescindir de esa idea porque, siendo honesta, no tengo muchas amigas cercanas. Es una elección personal y además no soy buena manteniendo el contacto. No es que no tenga amigas, es solo que las que tengo no son lo suficientemente cercanas como para ser damas de honor. Por eso, al principio no planeaba tener damas de honor, y mi esposo estuvo de acuerdo porque queríamos una boda pequeña, íntima y sencilla. Pero cuando mis padres sugirieron la idea de que mi hermana fuera mi dama de honor, empecé a aceptar la idea después de que insistieran en que sería bonito, y finalmente cedí. Cuando se lo pedí a Michelle, aceptó de inmediato. No tuve realmente damas de honor, pero pensé que con Michelle sería suficiente. Los últimos meses de preparación de la boda y todo lo demás habían sido divertidos, y me estaba llevando bien con Michelle también, así que nunca hubiera imaginado que hiciera lo que hizo el día de mi boda. En mi gran día, decidió agradecerme por hacer la dama de honor desapareciendo y apareciendo en la noche, cuando todo había terminado, con su nuevo esposo. Y ese supuesto nuevo esposo resultó ser el primo extraño de mi marido, quien ya se había divorciado 2 veces, Josh, de 36 años. No lo llamo extraño solo porque aparentemente había estado coqueteando con Michelle durante los días previos a la boda, lo cual era bastante desagradable porque ella era 12 años menor que él y ni siquiera había pasado un mes desde que su divorcio se había finalizado. Lo llamo extraño porque tiene un historial de incomodar a las mujeres, según me contó mi esposo. Para que quede claro, él no había sido invitado a la boda porque mi esposo no se lleva bien con él, y en realidad a nadie de la familia le cae bien, excepto a sus padres. Pero cometimos el error de invitar a sus padres, y 2 semanas antes de mi boda organizamos un brunch informal solo para nuestras familias. Por alguna razón, los padres de Josh, el hermano mayor de mi suegro y su esposa, decidieron traerlo. Así fue como él y Michelle se conocieron por primera vez, porque tuvimos que aceptarlo aunque no lo habíamos invitado directamente, ya que solo habíamos invitado a sus padres. No queríamos arruinar el ambiente de la tarde discutiendo con alguien, y mientras no incomodara a nadie, no íbamos a echarlo. Incluso ese día noté que Michelle se sentó a su lado todo el tiempo y había cierta coqueteo entre ellos. No me pareció bien, porque sabía qué tipo de persona era Josh y no me gustaba que se acercara a mi hermana, pero pensé que era algo de un solo día, así que no dije nada. Tampoco lo mencioné después porque estaba demasiado ocupada y no pensé que valiera la pena, ya que, como dije, no creí que se convertiría en algo serio ni que ella lo volvería a ver. Después del brunch, mi suegro habló con su hermano y le dijo que aunque no habíamos dicho nada sobre que llevaran a Josh al brunch, esperábamos que no asistiera a la boda ya que no estaba invitado, y mi esposo y yo solo queríamos a nuestros amigos cercanos y familiares presentes. Como Josh no era cercano a mi esposo, esperábamos que no apareciera. Por lo que sé, sus padres no estuvieron contentos con eso, pero aceptaron respetar nuestro deseo. Honestamente, después del brunch ya ni siquiera queríamos que ellos estuvieran en la boda, pero no quisimos crear drama y no dijimos nada más. Lo que nadie sabía era que Michelle y Josh habían intercambiado números y habían estado escribiéndose todos los días desde que se conocieron en el brunch. Ella no me lo contó porque yo estaba ocupada con los preparativos, y yo tampoco pregunté porque no pensé que hubiera nada. Si en algún momento me lo hubiera mencionado, definitivamente le habría dicho que Josh no era el tipo de hombre adecuado para ella y habría querido que lo supiera. Así que no veo cómo es mi culpa que ella se dejara llevar hablando con él y que él la convenciera de dejar plantada mi boda para casarse con él. 5 días antes de mi boda,
Josh había solicitado una licencia de matrimonio y luego comenzó a convencerla, y para la noche anterior a mi boda ya la había convencido por completo. Él pensaba que estaba haciendo el día icónico al lograr que ambas hermanas se casaran el mismo día, y mi hermana fue lo suficientemente tonta como para caer en esa tontería. De todos modos, la noche anterior a mi boda Michelle literalmente se escapó en medio de la noche para irse con Josh, y nadie lo supo hasta que consultamos con las autoridades del hotel y confirmaron que había hecho el check-up la noche anterior. Yo estaba muy preocupada porque no la encontramos en la mañana de la boda. Su habitación estaba vacía y no respondía ni a nuestros mensajes ni llamadas. Sin embargo, después de hablar con el personal y confirmar que se había ido, decidí seguir adelante con mi boda porque estaba claro que me estaba dejando plantada y que yo no era su prioridad ese día. Ella había ignorado por completo la relación que teníamos, y decidí seguir adelante sin ella. Estaba bastante molesta por eso, pero afortunadamente mi esposo y mis padres me animaron, y cuando todo terminó ya casi me había olvidado de Michelle, hasta que finalmente regresó en la noche con Josh y explicó todo. Perdí totalmente la paciencia con ella y le dije que no quería tener nada más que ver con ella, porque debido a su comportamiento irresponsable mi boda casi había sido arruinada, y encima tuvo la audacia de actuar como si yo estuviera exagerando, porque al parecer esperaba que estuviera feliz de que había encontrado al amor de su vida y que ahora estaba casada. Si soy honesta, las únicas personas que estaban felices con ese matrimonio eran Michelle, Josh y los padres de Josh. Ya era bastante malo que se hubieran casado el mismo día que yo y me hubieran dejado plantada, pero era aún peor que Michelle, Josh e incluso sus padres esperaran que estuviéramos felices por ellos. Esa noche tuvimos una fuerte pelea verbal, después de la cual todos se marcharon enfadados, y no hemos tenido contacto desde entonces, lo cual a mí me parecía más que bien. Ahora ha pasado una semana desde que ambas nos casamos, y mientras ha sido una gran semana para mí y mi esposo, no puedo decir lo mismo de Michelle, porque anoche apareció en mi casa llorando, ya que estaba miserable con Joshua. Al parecer no era el hombre que ella había pensado que sería. La última semana había sido suficiente para que lo descubriera. Aunque en las 2 semanas anteriores había sido muy encantador para convencerla de casarse, no le había contado nada de su pasado. Ella no tenía idea de que ya se había casado 2 veces antes, ni siquiera sabía que era 12 años mayor que ella. Él había reducido considerablemente su edad al hablar con ella, y ella pensaba que estaba en sus primeros 30. También ayudaba que Josh, aunque no lo niego, tiene buena apariencia, y ella le creyó. Pero un par de días después del matrimonio empezó a contarle la verdad, y ella también empezó a descubrir que había estado mintiendo sobre lo rico que era. La había invitado a verlo un par de veces mientras hablaban, y ella pensó que estaba bien económicamente porque la llevaba a la casa de un amigo para impresionarla. Pero después de casarse, se mudó al apartamento de él, que era muy pequeño y ni siquiera estaba en un buen vecindario. Y lo peor de todo fue que descubrió que había estado drogado todo el tiempo, no estoy bromeando. Estaba drogado cuando empezó a coquetear con ella en el brunch, estaba drogado cuando solicitó la licencia de matrimonio, estaba drogado cuando le pidió que se casara y la convenció de saltarse mi boda, y hasta mientras se casaban estaba más drogado que un rascacielos. Ella descubrió todo esto recientemente después de la boda e incluso entonces trató de hacerlo funcionar durante una semana, pero no pudo aceptar esa nueva versión de él. Ni siquiera estaba dispuesto a dejarla ir porque afirmaba que estaba enamorado de ella y que sabía que había encontrado a su alma gemela, por eso la había convencido de casarse, y creía que ahora que finalmente estaban juntos podía cambiar su vida, y que todo lo que ella tenía que hacer era quedarse con él para siempre. Pero lejos de para siempre, Michelle ni siquiera estaba dispuesta a quedarse otra semana. Empacó todas sus cosas mientras él dormía su siesta después de fumar, para no tener que lidiar con su drama, ya que cada vez que amenazaba con dejarlo él empezaba a llorar y actuar como un bebé, y no podía escapar porque siempre le rogaba que se quedara, y era realmente patético. Michelle lloraba mientras me contaba todo esto, y en realidad me dio lástima, porque estoy segura de que no debe haber sido fácil descubrir esas cosas. Pero, de nuevo, solo lo había conocido durante 2 semanas, y había sido bastante tonto de su parte casarse con él con tan poca información. Si nos hubiera hablado a cualquiera de nosotros, mi esposo y yo le habríamos advertido, pero eligió mantenerlo en secreto por alguna razón. Después de contarme todo, me dijo que ahora necesitaba mi ayuda porque quería salir de esa situación como fuera. Dijo que necesitaba desesperadamente un abogado de divorcio y que también quería que la ayudara porque planeaba demandarlo por daños debido a toda la angustia emocional que le había causado con sus mentiras y manipulación. Yo soy abogada, así que entendí por qué vino a mí, pero le dije que de ninguna manera iba a asumir esa demanda. No solo por razones personales, sino también porque pensaba que en parte era su culpa. Además, el daño emocional siempre es muy difícil de probar en la corte, y yo no tenía tiempo para lidiar con su drama, tenía clientes con problemas reales y demandas de verdad que atender.
Le dije que lo máximo que podía hacer por ella era ponerla en contacto con un buen abogado de divorcio y tal vez podrían conseguir una anulación, pero fuera de eso no me iba a involucrar en ese lío. También le dije que si simplemente me hubiera hablado de Josh y de su relación, le habría advertido sobre él, pero a estas alturas pensaba que era su propia culpa por precipitarse tanto en casarse. Supongo que en ese momento se dio cuenta de que mi esposo y yo sabíamos que Josh no era un buen tipo, y de repente empezó a darle la vuelta a la situación contra nosotros. Ella me dijo que si yo había sabido desde el principio que Josh no era el tipo adecuado, debería haberle dicho algo el día que la vi coqueteando con él por primera vez cuando se conocieron en el brunch en mi casa, y de repente todo era mi culpa. Empezó a gritarme diciendo que si yo sabía quién era Josh y qué tipo de persona era, entonces debería haberla advertido y no dejarla seguir adelante. Me sorprendió mucho porque, como dije, no tenía idea de que ella siquiera pensaba llegar tan lejos con él. Creí que solo estaban tonteando un poco en el brunch, pero después de eso asumí que ella lo dejaría. Además, aunque yo no lo hubiera querido para ella, ella debería haber tenido el sentido común de no casarse con un hombre al que apenas conocía desde hacía 2 semanas. No sabía nada de él y aún así siguió adelante, lo cual creo que es completamente su culpa y no la mía. Terminamos en una pelea muy fea y empezó a acusarme de no advertirla a propósito porque quería fastidiarla. Era simplemente ridículo y estúpido, y traté de explicarle que no era así en absoluto, pero no estaba dispuesta a escucharme. Seguía gritándome y después de un rato empezó a decir que ahora yo le debía ayudar con el proceso legal de forma gratuita, y tenía que asegurarme no solo de que saliera de ese matrimonio, sino también de que lograra demandarlo por daños. Ella esperaba que yo la ayudara porque pensaba que todo era mi culpa por no haberla detenido aquel día cuando los vi coqueteando. Estuvimos discutiendo en círculos por un rato, pero después me cansé de hablar con ella, así que le pedí que se fuera, y cuando se negó empecé a amenazar con llamar a la policía. Fue entonces cuando finalmente se marchó. Pero incluso después de eso no ha dejado de molestarme. Todo el día de hoy ha estado tratando de llamarme y mandarme mensajes. La he bloqueado, pero está usando un teléfono desechable y creando múltiples cuentas para hablar conmigo, y ya no sé cómo quitármela de encima. Mis padres tampoco ayudan en esta situación, porque también piensan que debería ayudarla porque es familia, y que el hecho de que la haga responsable es, según ellos, culpar a la víctima. Yo no creo que sea lo mismo, creo que solo estoy señalando su estupidez, y que no es víctima de nada más que de sus propias decisiones idiotas. De todos modos, solo quiero saber si soy una idiota por no advertir a mi hermana sobre el primo raro de mi esposo y no ayudarla con su demanda. Actualización 1. Han pasado 3 días desde que mi hermana me visitó y desde entonces ha estado tratando de sacarme de quicio sin parar. No sé por qué se siente con derecho a mi ayuda legal gratuita, pero decidí visitar a mis padres hoy y dejarle muy claro que no la iba a ayudar bajo ninguna circunstancia. Sabía con certeza que después de que se fue el otro día, obviamente había ido a vivir con nuestros padres, porque según lo que me había contado, terminó el contrato de alquiler de su apartamento el día después de casarse, y no podía volver allí porque había tenido una gran pelea con su arrendador ya que se negó a pagar el resto de la renta que debía por ese mes. Él la dejó ir, pero la puso en una lista negra para que no pudiera regresar, y obviamente no había forma de que volviera a quedarse con Joshua. El único lugar al que podía ir era la casa de nuestros padres, y por supuesto la encontré allí cuando los visité hoy después del trabajo. Ella fue de hecho quien abrió la puerta, y en cuanto me vio afuera me la cerró en la cara. Esperé pacientemente afuera hasta que alguien volviera a abrir la puerta y luego mi madre me dejó entrar. Cuando finalmente entré, Michelle ya no estaba a la vista, y mis padres me dijeron que se había encerrado en su habitación porque no quería verme. Era realmente raro que no quisiera verme, pero aún así quisiera mi ayuda. De todos modos, le conté a mis padres lo que había estado pasando y cómo me había estado molestando sin parar, y me dijeron algo muy sorprendente, que aparentemente ya la habían puesto en contacto con un abogado y estaban en proceso de presentar una demanda contra Josh por todo el daño emocional que le había causado, y que pronto también se separarían, así que en realidad no necesitaba mi ayuda. Pero cuando les pregunté por qué seguía llamándome y escribiéndome si ni siquiera necesitaba mi asesoría legal, me dijeron que solo quería que reconociera que me había equivocado. Básicamente estaba haciendo todo esto y exagerando tanto porque quería una disculpa de mí, y no había manera de que la obtuviera. La conclusión es que en realidad no lo siento, porque ella arruinó las cosas por sí misma y yo no tuve nada que ver con eso. Y que esperara una disculpa y luego llorara porque no se la doy es puro derecho desmedido, y yo no iba a tolerarlo. Traté de explicarles a mis padres que estaba ocupada con los preparativos de mi boda y que, por supuesto, lo único en mi mente no iban a ser Josh y Michelle, especialmente cuando ni siquiera pensé que hubiera nada entre ellos. Estaba tan cansada de repetirlo una y otra vez que terminé subiendo un poco la voz. Mis padres también parecían bastante agotados y me dijeron que realmente no querían involucrarse en esto, porque hasta ahora siempre habíamos podido manejar nuestras diferencias y resolverlas como adultas, y esperaban que hiciéramos lo mismo ahora.
Pero lo único que querían decirme era que Michelle estaba decepcionada de que no la hubiera cuidado, porque como hermana mayor siempre había creído que yo la sacaría de problemas sin importar qué, pero ahora sentía que solo estaba interesada en hacerla quedar como una irresponsable. Ella ya se sentía estúpida e inútil después de todo lo que había pasado, y mi reacción solo lo empeoró. Por eso esperaba una disculpa de mí, y ellos estaban de su lado en esto, pensando que había sido muy dura con ella dadas las circunstancias que enfrentaba, y que esperaban que fuera más indulgente después de todo lo que estaba pasando. Pero en lugar de eso, yo había empezado a culpar a la víctima, y realmente no pensaban que eso fuera algo agradable de hacer. Luego me reprocharon por gritarles a ellos por algo que ni siquiera era su culpa, y me dijeron que si ese iba a ser mi tono, preferían que me fuera porque no querían ningún drama innecesario. Fue realmente frustrante para mí lidiar con la situación en ese momento porque sentía que simplemente se negaban a ver mi punto de vista y estaban empeñados en hacerme quedar como la mala de la historia, aunque no había hecho nada para merecerlo. Pero no quería perder más los estribos y darles más razones para convertirme en la villana, así que traté de no decir nada más y simplemente me fui. Cuando regresé a casa, lo hablé todo con mi esposo, y afortunadamente al menos él está de mi lado en esto. Obviamente no estoy muy feliz con cómo terminó la situación con mi familia y siento que me están empujando a un rincón, pero aún así no creo que esté equivocada. Estoy agotada, para ser honesta, y quiero que las cosas vuelvan a ser como eran antes de todo esto. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última visita a la casa de mis padres y después de esa visita mi hermana no hizo ningún intento de contactarme. Hubo completo silencio de radio de Michelle, y mis padres tampoco intentaron ponerse en contacto conmigo. Me sentí un poco molesta, pero no había mucho que pudiera hacer, y en un par de días me iba a ir de luna de miel de todos modos, así que decidí dejar atrás ese episodio y tratar de concentrarme en el futuro, porque sabía que no iba a salir nada bueno de pensar en lo que ya había pasado. Sabía que no había hecho nada malo y me iba a mantener firme en eso, y mi esposo estaba de mi lado, así que eso era todo lo que realmente necesitaba. Pero hoy, cuando regresé a casa, mi esposo ya estaba allí, y junto con él, mis padres y Michelle también me estaban esperando en la sala. Cuando entré a la casa, de manera bastante inesperada, Michelle literalmente se lanzó sobre mí y me abrazó y no me soltó durante casi 2 minutos. Estaba realmente sorprendida, pero eventualmente la abracé de vuelta y terminé llorando, porque a pesar de todo lo que pasó, seguía siendo mi hermana, seguía siendo la niña que me miraba para todo desde que era pequeña, y esta probablemente había sido la peor pelea que habíamos tenido en años. Pero después de todo, ¿para qué están las familias si no es para sacarte de tus momentos más oscuros? Después del abrazo, inmediatamente comenzó a disculparse profusamente y me dijo que le había tomado mucho tiempo dejar su ego de lado y aceptar que había cometido un error, que nada de esto era realmente mi culpa, pero que solo estaba buscando a alguien a quien culpar porque no podía aceptar lo estúpida que había sido. Después de darse cuenta de eso no perdió un segundo en venir a mí, incluso convenció a nuestros padres de que habían estado equivocados al ponerse de su lado. Se dio cuenta de que, porque yo era la hermana mayor, siempre me habían tratado como la más madura y por eso me habían forzado a crecer y a perdonar siempre a todos. Pero esta vez, que había decidido plantarme firme, les tocaba a ellos compensarme y no dejar que esta relación se perdiera. Después tuvimos una larga charla sobre todo lo que pasó en las últimas semanas, y mis padres reconocieron que, porque Michelle era la menor, siempre se había salido con la suya en muchas cosas y ni siquiera se habían dado cuenta hasta que ella misma se los mencionó. Mis padres también se disculparon conmigo por intentar hacerme quedar como la mala y dijeron que habían estado equivocados todo el tiempo, y prometieron que intentarían ser mejores ahora. Parecían muy emocionales, y supongo que estas 2 semanas sin contacto con mi familia también deben haber sido difíciles para ellos. Todos parecían muy molestos y arrepentidos por todo lo que había pasado, y no puedo decir que ya los haya perdonado y dejado todo en el pasado, pero me gustaría hacerlo. Al fin y al cabo, creo que las familias deben mantenerse unidas y quiero darles una segunda oportunidad. Si va a ser una buena decisión o una mala, eso lo veremos después, pero mientras tanto quiero intentarlo de todos modos. Michelle se está divorciando y todo va bien para ella. Decidió abandonar la idea de presentar una demanda contra él por daños porque iba a ser muy difícil de probar y no tenía tiempo para eso. También reconoció que había sido estúpida y que era realmente su culpa por ser tan imprudente toda su vida. Pero ahora que tuvo que enfrentar consecuencias tan graves, probablemente iba a pensarlo 2 veces y ser un poco más responsable en lugar de seguir siendo la niña salvaje de la familia. Y me alegra que haya llegado a esa conclusión, ya era hora. Todos nos sentamos a hablar un rato antes de que fuera hora de que se marcharan, y sorprendentemente, como me iba de luna de miel en un par de días, me dijeron que los 3 habían reunido dinero y querían financiar el viaje. Estaba un poco escéptica, pero luego me dijeron que realmente querían compensarme, y después de un poco de insistencia me transfirieron el dinero a mi cuenta. Fue un gesto muy bonito y dulce, y lo voy a tener en cuenta mientras mi esposo y yo viajamos.
Por ahora solo estamos esperando con ilusión la luna de miel y esperamos que todo vaya bien con mi familia y que la segunda oportunidad que les he dado no sea algo de lo que termine arrepintiéndome. Tengo los dedos cruzados. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado casi 2 años desde que publiqué una actualización, pero supongo que lo que descubrí recientemente vale la pena contarlo. Mi esposo y yo estamos embarazados y ahora estoy en mi segundo trimestre. De repente pensé en publicar aquí hoy, y bueno, aquí estoy. Sé que muchos de ustedes deben sentir curiosidad sobre cómo resultaron las cosas con mi familia y estoy muy feliz de contarles que resultó bien. Desde aquella última pelea con ellos hace 2 años han estado en su mejor comportamiento, y Michelle y yo todavía tenemos algunos desacuerdos a veces, pero siempre nos reconciliamos y nunca es tan grave como lo que pasó hace 2 años. Todos en la familia están muy emocionados por el bebé, por supuesto mi esposo y yo estamos muy emocionados de abrazar la paternidad. Mis suegros y mis padres también están muy emocionados de convertirse en abuelos por primera vez, pero sobre todo es Michelle quien está emocionada de convertirse en tía y ha estado visitándonos día por medio, cuidándome muy bien, leyendo todos los libros que leo y simplemente estando ahí para mí todo el tiempo. Estoy muy agradecida de haber decidido darles una segunda oportunidad, porque no cambiaría esta experiencia por nada en el mundo, y sé con certeza que mi bebé va a ser tan amado como yo, si no más.